A 111 años de haberse hundido, el Titanic todavía ofrece misterios que la ciencia no ha logrado descifrar. El más reciente ocurrió a mediados de 2023, cuando un submarino que iba a explorar los restos de este famoso barco se perdió. Sí, tal como oyes. Un submarino llamado Titán, con 5 personas a bordo, desapareció sin dejar rastro en las profundidades del Océano Atlántico, cerca de donde se hundió el Titanic en 1912. ¿Pero qué habrá pasado con ellos? Según la Guardia Costera de los Estados Unidos, el submarino sufrió una implosión catastrófica debido a la presión del agua. Ahora bien, ¿este submarino no estaba hecho para ese tipo de profundidades? Muchas personas incluso aseguran que una extraña criatura acabó con el submarino. ¿Y tú qué opinas? Pero ese no es el único misterio que engloba al Titanic. ¿Sabías que esta nave con más de 100 años hundida en el fondo del mar sigue enviando señales de auxilio? Así es, según una teoría que circula por internet, cada 6 años se escuchan mensajes en clave Morse desde el lugar donde se hundió el famoso barco. La primera vez que se escuchó una señal de auxilio desde ese lugar fue en 1972, cuando un radiografista que navegaba por la misma ruta que el Titanic captó un SOS que decía: "Ayuda, somos los pasajeros y la tripulación del Titanic". Otro caso similar se dio en 1996, cuando un barco canadiense también escuchó las señales de auxilio desde la zona del naufragio. Y por más loco que esto suene, no han sido las únicas señales que se han captado del Titanic. De hecho, poco antes que el submarino Titán descendiera a ver los restos del naufragio, se captó una de estas señales, pero pese a que se han investigado, no se ha encontrado respuesta a este gran misterio. Ahora bien, algunos quieren ver al famoso barco hundido y otros han escuchado señales de auxilio, pero ¿sabías que hay quienes aseguran que el Titanic podría ser una gran mentira? Sí, tal como oyes, hay una teoría que dice que el barco que se hundió en 1912 era en realidad otro, el Olympic, y que todo fue un plan para cobrar el seguro. Resulta que la compañía White Star Line tenía 3 barcos gemelos, el Titanic, el Olympic y el Britannic. El primero en navegar fue el Olympic, que tuvo varios viajes exitosos hasta que chocó con otro barco en 1911 y quedó muy dañado. La compañía tuvo que pagar los gastos del accidente, pero se le ocurrió una idea para recuperar su dinero: cambiar el Olympic por el Titanic y hundirlo a propósito. Así que maquillaron el Olympic para que pareciera el Titanic y lo mandaron a su trágico destino con el mismo capitán que lo había estrellado antes. La idea era que el barco chocara contra un iceberg y se hundiera lentamente, dando tiempo a que los barcos de rescate llegaran. Pero algo salió mal y el barco se hundió más rápido de lo esperado. Ahora bien, ¿y cómo es que se sabe que el barco que está en el fondo del mar no es el Titanic sino el Olympic? Pues porque hay evidencias que lo demuestran, como los números de serie de algunas piezas que se recuperaron del naufragio. Además, hay diferencias en el diseño de los dos barcos que se pueden apreciar en las fotos. Por ejemplo, el Olympic tenía 16 ventanas en la cubierta A, mientras que el Titanic tenía 14. Así como muchos expertos encontraron poco creíble que el Titanic fuera realmente el barco que se hundió, hay otros que aseguran que el iceberg no fue el catalizador de semejante desastre. Incluso un documental reciente llamado Titanic, la nueva evidencia, revela que el barco tenía un grave defecto que lo hacía vulnerable a cualquier golpe. Resulta que hubo un incendio en uno de los depósitos de carbón antes de que el barco zarpara y que este en realidad debilitó el metal del casco hasta hacerlo casi inútil. Y al estar tan cerca de la fecha de inauguración, retrasarlo un poco más significaría muchos gastos, por lo que sus dueños no tuvieron de otra que mandar al Titanic tal cual. Y eso nos lleva al siguiente punto. En una entrevista durante la investigación del Titanic, el capitán L.M. Collins, un experto en navegación, afirmó que si el barco en realidad hubiera impactado contra un iceberg, se habría ido al fondo del mar en minutos. Pero resulta que hay evidencias de que el Titanic solo sufrió un leve roce por su lado derecho, lo que provocó una serie de daños que acabaron con su destino final. Ahora bien, ¿qué fue entonces lo que ocasionó dicho accidente? ¿Pudieron ver con claridad lo que sucedía? Y sí, esta es otra pregunta que muchos expertos se hacen y aseguran que el Titanic se hundió por culpa de una llave. Así es, una simple llave que podría haber salvado a más de 1500 personas. Resulta que las vigías del Titanic, los encargados de avistar posibles obstáculos en el camino, no tenían prismáticos para mejorar su visión, y es que estos se encontraban guardados en un armario bajo candado, pero nadie sabía dónde estaba la llave. Incluso el segundo oficial confesó que se había olvidado de entregarla en su cambio de guardia, así que sin prismáticos los vigías tuvieron que confiar solo en sus ojos y eso les costó muy caro. No vieron el iceberg hasta que fue demasiado tarde y solo tuvieron 37 segundos para avisar al puente y tratar de esquivarlo. Y ya sabemos cómo terminó la historia. Pero sin importar que haya tantas teorías al respecto, hay muchas personas que aseguran que el Titanic se hundió por culpa de la mala suerte de una mujer llamada Violet Jessop, apodada por muchos como la Muerte. Resulta que Violet era una azafata y enfermera que trabajó en los barcos más famosos y trágicos de la historia, el Titanic, el Olympic y el Britannic.
Violet Jessop tenía para ese entonces 24 años cuando se embarcó en el Olympic, el hermano gemelo del Titanic. Sin embargo, el 20 de septiembre de 1911, el Olympic tuvo una colisión con un crucero militar llamado Hawk y sufrió graves daños en su casco. Afortunadamente, el barco no se hundió y pudo regresar al puerto, pero esa no fue su única aventura. Violet siguió trabajando como azafata en otros barcos, entre ellos el Titanic, el más grande y lujoso de su época. Sin embargo, el 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió en menos de 3 horas. Violet fue una de las pocas personas que logró subir a un bote salvavidas. Y por si fuera poco, Violet también trabajó en el Britannic, pero siguiendo el destino de sus hermanos, el 21 de noviembre de 1916, el barco chocó contra una mina submarina y se hundió en menos de 1 hora. Sin embargo, Violet volvió a escapar. Muchos la culpan por su mala suerte, y otros dicen que es la mismísima muerte. ¿Y tú qué opinas? ¿Es culpa de los ingenieros del Titanic? Un equipo de exploración liderado por el oceanógrafo Robert Ballard encontró los restos del famoso barco a 4 kilómetros de profundidad en el océano, y lo más sorprendente es que el Titanic estaba partido en dos. ¿Cómo es posible? ¿No se suponía que el barco se hundió entero después de chocar contra un iceberg? Bueno, eso es lo que nos habían hecho creer. Según esta nueva teoría, el Titanic se partió por la mitad debido a defectos de diseño y a la mala calidad de los materiales que usaron sus constructores. Según parece, esto pudo haber sido decisivo para el destino de los pasajeros, ya que la ruptura del barco pudo haber reducido las posibilidades de supervivencia. Y vaya mala suerte, ¿no crees? Otro gran misterio que engloba este gran barco es su ubicación. Según cuentan, está a unos 650 kilómetros de la costa de Canadá y a casi 4 kilómetros bajo el agua. Como lo acabo de mencionar, el barco se rompió en 2 pedazos y están separados por unos 600 metros. Pero para muchos expertos esto no tiene sentido, ya que en una primera instancia el barco había sido encontrado en otro lugar. De hecho, cuando mapearon la zona, el Titanic fue hallado a unos cuantos kilómetros de donde se encuentra actualmente. Para muchos simplemente fue un error al anotar la ubicación, pero para otros se trata de un gran misterio. Así como el hecho de que las dos partes del Titanic estén en ubicaciones tan apartadas. Sí, tal como oyes. Las dos mitades del Titanic están separadas por más de 600 metros en el fondo del mar, y esto ha generado mucha incertidumbre. Ahora bien, la nota oficial asegura que esto se debe a que cada sección siguió un rumbo distinto por la influencia de las corrientes y el viento. La proa, que era más pesada y tenía más daños, se hundió primero y más cerca del lugar donde chocó con el iceberg, mientras que la popa, que tenía más aire en su interior, se mantuvo a flote más tiempo y se alejó más. Además, la popa del barco sufrió una explosión al llegar al fondo, lo que hizo que se fragmentara aún más. Y aunque parece ser una explicación razonable, muchos expertos aseguran que es imposible que los restos del Titanic se esparcieran por una superficie de unos 80 kilómetros cuadrados, que sin importar las corrientes o el viento, un objeto tan pesado no pudo moverse con tanta libertad, así que sugieren que algo pudo mover aún más este pedazo. ¿Pero qué? Otra teoría apunta a que la causa del fin del Titanic es el exceso de velocidad que llevaba el barco. Según parece, el fuego de carbón llevaba ardiendo desde antes de zarpar. Así lo reveló un estudio de la Sociedad Geológica de América en 2004, que propuso una nueva hipótesis en la que aseguran que el capitán del Titanic no tomó la prevención de ir despacio por la noche, algo que acostumbra a hacer cualquier marinero. Según el ingeniero Robert Eisenhigh, el capitán Smith iba a toda velocidad, y aunque el barco no era el más rápido de la época, no le dio tiempo al Titanic de maniobrar cuando se encontraron con el iceberg. Otra pregunta que muchos hacen es si hubo una advertencia, ¿por qué nadie la tomó en serio? Resulta que 1 hora antes de que el Titanic chocara con el iceberg, otro barco que estaba cerca, el SS Californian, le avisó por radio que había un campo de hielo muy denso que se había detenido, pero el operador de radio del Titanic, Jack Phillips, no le hizo caso y no le pasó el mensaje al capitán Smith. ¿Por qué? Pues hay varias teorías. Algunos dicen que el mensaje no estaba marcado como urgente y que Phillips estaba ocupado con otros mensajes de los pasajeros. Otros dicen que Phillips lo hizo a propósito porque estaba enfadado. Sea como sea, el caso es que el capitán Smith nunca se enteró del peligro. Ahora bien, ¿este mensaje pudo hacer la diferencia? ¿Se pudieron salvar esas miles de personas? ¿O simplemente le hubieran hecho caso omiso? Desafortunadamente, esta pregunta no tiene respuesta. Aunque sí es cierto que muchas personas le echan la culpa al Californian de no salvar a esas 1500 personas. Sí, y es que el Californian era un barco de carga y pasajeros que partió de Londres el 5 de abril de 1912 con destino a Boston. El 14 de abril se encontraba a unos 19 kilómetros del lugar donde se hundiría el Titanic. Esa misma noche, el capitán del Californian ordenó detener el barco y apagar las luces porque había mucho hielo alrededor y no quería arriesgarse a chocar. El capitán se fue a dormir y dejó al segundo oficial al mando. El operador de radio también se retiró a su camarote sin dejar a nadie encargado de la radio. Mientras tanto, el Titanic chocaba contra un iceberg y comenzaba a hundirse. El Titanic envió varias señales de socorro por radio, pero el Californian no las escuchó porque su radio estaba apagada. El Titanic también lanzó bengalas rojas al cielo para llamar la atención de los barcos cercanos. El segundo oficial de California
Californian vio las bengalas pero no le dio importancia porque pensó que eran señales de otro tipo. El resultado fue que el Californian no hizo nada para ayudar al Titanic, que se hundió con más de 1.500 personas a bordo. Al día siguiente, el capitán del Californian se enteró de la tragedia y quedó horrorizado. Se defendió diciendo que no sabía que las bengalas eran una señal de socorro y que no vio al Titanic porque había una capa de aire frío que distorsionaba la visión. El caso del Californian causó mucha indignación y controversia. Algunos lo acusaron de negligencia e indiferencia. Pero ¿tú qué opinas? Otra de las preguntas que muchas personas se hacen y que causa mucha indignación es ¿por qué el Titanic tenía solo 20 botes salvavidas? Bueno, resulta que eso era lo que exigía la ley en esa época, porque se suponía que los barcos eran insumergibles y que los botes solo eran para emergencias menores. Además, los dueños del barco querían que el Titanic fuera el más lujoso y elegante y los botes salvavidas le parecían un estorbo que arruinaban la vista. Pero claro, cuando el Titanic chocó con un iceberg y empezó a hundirse, se dieron cuenta de que habían cometido un grave error. La tripulación, por otra parte, no estaba preparada para evacuar a todos los pasajeros, y muchos botes se lanzaron al agua medio vacíos o mal distribuidos. Pero bueno, ¿quién culparía a las personas en una situación de tanta angustia? Y por último, hablemos de una de las teorías más controversiales del hundimiento del Titanic, la cual afirma que el barco se hundió por culpa de un torpedo alemán. Sí, tal como oyes. Incluso la teoría del torpedo va de la mano con la teoría del intercambio del Titanic con el Olympic para cobrar el seguro. Según esta versión, el Olympic llevaba armas y municiones para los aliados en la Primera Guerra Mundial y fue atacado por un submarino alemán que lo hundió. El gobierno británico habría ocultado la verdad para evitar el escándalo y la desmoralización de la población. Ahora bien, no hay evidencia de que hubiera ningún submarino alemán cerca del lugar del hundimiento, al igual que hay muchos testigos y documentos que confirman que el Titanic chocó contra un iceberg y que ese fue el motivo principal de su hundimiento. Pero también es cierto que explicaría cómo es que el barco se partió en dos y cómo es que sus mitades terminaron en lugares muy distanciados. Y ahora cuéntame, ¿tú cuál crees que sea la explicación correcta? Eso es todo por hoy. Pero antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado de cuando subiremos otro increíble video. Hasta la próxima. ¡Chao!